El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han oído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Hermanos, ante esta pregunta que le hacen a Jesús los fariseos sobre lo que está permitido y no está permitido hacer en sábado, recordemos que la cuestión del sábado pues fue instituido precisamente por Dios. El sábado que no se hiciera trabajo, el sábado que era tiempo dedicado al descanso, tiempo dedicado a Dios. De hecho, a la fecha, pues, ustedes vean, los judíos observantes, pues ellos el sábado pues tienen cantidad de cosas que no pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, encender fuego, cocinar. Ahí han de estar muy contentas las judías, ¿verdad? Las señoras. Entonces no se puede cocinar, no se puede manejar. Por eso los ven ahí en Polanco, ahí hacia las sinagogas caminando, porque no pueden subirse a un coche, no pueden manejar. Por ejemplo, sus elevadores tienen que estar programados porque no pueden ni siquiera apretar un botón de un elevador. Bueno, son sus costumbres, ¿verdad? Muy respetables, que repito, a la fecha ellos tienen esas normas. Pero ¿cómo esas normas llegaban en un momento a esclavizar, a ahogar? Una de las funciones de la ley es sí ayudar al hombre a que esté en orden, estar en armonía con Dios y con los demás. Pero cuando esa ley ya es como asfixiante, la ley ya está perdiendo su función. Por eso Jesús les dice cómo el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y si Jesús dice esto, por eso están escandalizados los fariseos, dice: a ver, si el sábado fue instituido por Dios, ¿tú quién te crees? Pues Jesús es Dios. Por eso, como es Dios, Él puede legislar. Ese es Jesús. De hecho, por eso a Jesús lo crucificaron, por creerse Dios. Por último, podríamos decir de la importancia de esta semana que estamos haciendo oración por la unidad de los cristianos. Ya lo decíamos el día de ayer, cómo debemos estar unidos a Cristo en primer lugar, porque la unidad entre nosotros va a ser fruto de la unión con Cristo. Debemos de estar unidos a Cristo, porque de esa unidad a Él, que es la cabeza, vamos a poder estar unidos entre nosotros, que somos su cuerpo. Estar unidos a Él.
Decíamos, debemos de estar unidad en lo esencial y diálogo en lo accidental. Unidad en lo esencial. Dios no quiere la división. La división no es de Dios. La división es del maligno. Así que por lo tanto nosotros no seamos motivo de división. Nosotros trabajemos por la unidad. Y sabemos que la unidad no es simplemente fruto del esfuerzo humano, sino que la unidad es fruto también de la acción del Espíritu Santo. Así que por eso la Iglesia, consciente de que la unidad es un don de Dios, pues por eso estamos pidiendo, haciendo oración para que estemos unidos, para que todos seamos uno, todos los que seguimos a Cristo seamos uno, así como hay un solo pastor, que haya un solo rebaño. Cuando se habla de hecho del diálogo ecuménico, debemos de tener en cuenta de que ese diálogo debe ser en la verdad. Decíamos el día de ayer, cuando nosotros buscamos la verdad con objetividad, nos vamos a topar con la iglesia que Cristo fundó. Cuando buscamos la verdad con objetividad, es decir, sin prejuicios, nos vamos a topar con la iglesia que Cristo fundó. Cuando nos venga la duda de cuál es la verdadera iglesia entre tantas y tantas sectas que hay, nos dice un padre de la iglesia: donde esté el sucesor de Pedro, está la iglesia que Cristo fundó. Donde está el sucesor de Pedro, está la iglesia que Cristo fundó. Como desde San Pedro hasta el Papa actual Francisco, ha habido sucesión apostólica a lo largo de la historia. Es decir, hay una cadena, ha habido sucesión apostólica. Una secta que se fundó hace 100, 200, 300, 400, 500 años, ¿cómo nos va a decir que es la verdadera? ¿Dónde estaban antes del siglo XVI? Ustedes saben, las sectas que tenemos ahorita son del siglo XVI para acá. Luteranos, anglicanos y compañeros mártires, ¿verdad? Antes del siglo XVI no estaban. Es que nosotros nada más nos guiamos por la Biblia, dicen. Bueno, ¿y de dónde agarraron la Biblia? Lutero y compañía. Pues de la que tenían la Iglesia Católica. Porque fíjense, la misión de la Iglesia Católica es cuidar ese depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? El depósito de la fe es la palabra de Dios escrita, Sagrada Escritura, y la palabra de Dios oral, lo que se llama la tradición. Esas dos, la palabra de Dios tanto escrita, Biblia, como la oral, lo que es la tradición, es el depósito de la fe. Y la iglesia no tiene, podríamos decir, capacidad, no tiene, podríamos decir, autoridad para cambiar ese depósito de la fe. El depósito de la fe ya fue revelado, ese ya no lo podemos cambiar. Lo que hace la iglesia con ese depósito de la fe es cuidarlo, interpretarlo y enseñarlo con autoridad. Cuidarlo, protegerlo, custodiarlo. Por eso luego hay gente, ¿por qué la iglesia no cambia esto? ¿Cómo que le va a cambiar? Es que la iglesia, si cambiara esto, miren, la iglesia no es como un club, la iglesia no es eso. Es que yo quiero ser católico, pero quiero que la iglesia cambie esto. ¿Ah, sí? A ver, tú ve con los judíos y diles, yo quiero ser judío y quiero que, porque yo quiero que coman todos carne de puerco. Los van a ver los judíos y dicen, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Si tú quieres ser judío, estas son las normas.
Estas son las normas. Si yo quiero entrar a un restaurante que solamente se permite entrar de etiqueta y yo quiero ir en fachas, en bermudas, y le van a decir al dueño del restaurante, ¿verdad? Yo quiero entrar a tu restaurante, pero tú cambia las normas. Pues las normas de este restaurante son estas. ¿Tú quieres ir en fachas? Pues ve a otro restaurante. Lo mismito en la Iglesia Católica. Lo mismito. O sea, no tiene autoridad ni el Papa ni los obispos de cambiar la doctrina, de cambiar el depósito de la fe. Lo que hace con ese depósito de la fe es cuidarlo, protegerlo, interpretarlo y enseñarlo con autoridad. Esa es la misión de la Iglesia. Esa es la misión, lo que se llama del magisterio de la Iglesia. ¿Quién es el magisterio de la Iglesia? El Papa y los obispos en comunión. A ellos les fue encomendado ese depósito de la fe. A ellos les fue encomendado ese depósito de la fe, al Papa y a los obispos en comunión. Así que, siguiendo las enseñanzas del Papa, de nuestros obispos en comunión, vamos por buen camino. Trabajemos por la unidad. Sigamos a la Iglesia. Sigamos lo que nos dicen las enseñanzas de la Iglesia y vamos a ir por buen camino. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Donde esté el sucesor de Pedro, ahí está la iglesia que Cristo fundó. Pues pidamos, hermanos, al Señor que nos ayude a ser promotores de unidad y que recemos por la unidad. Les recomiendo que se lean la vida de San Francisco de Sales. Él, que le tocó en esa época del protestantismo en Suiza, él, cuando llegó a una comunidad, a una parroquia, había muy poquitos católicos, la mayoría eran protestantes. Cuando él terminó su labor en esa parroquia, había poquitos protestantes y muchos católicos. ¿Cuál fue su técnica para ayudar a la conversión de los protestantes? La amabilidad. El santo de la amabilidad, San Francisco de Sales. Entonces, es una lectura interesante en esta semana para que estamos celebrando la semana de oración por la unidad de los cristianos, pues para que veamos, ¿verdad?, cómo el mal no hay que atacarlo con mal, el mal hay que ahogarlo en abundancia de bien, como decía San Pablo. Pues que seamos promotores, hermanos, de la unidad con la oración y con la caridad, que es el vínculo de la unidad.